Buenos días a cada uno de ustedes que están viendo este video. Yo quiero darle gracias a Dios por este día nuevo que el Señor nos dio y agradecemos pues al Señor que nos facilita una vez más respirar y movernos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Buscando la voluntad de Él, estamos queriendo predicar siempre las verdades que están en su palabra y sin embargo, pues muchas veces para muchas personas el predicar las verdades resulta en bendición y alegría, pues porque la Biblia dice claramente que la gente que le gusta la verdad viene a la verdad para que sus obras sean manifiestas en Dios. Y para otras personas no, para otras personas observamos que les inquieta, les molesta cuando uno, por ejemplo, vamos a poner así, dice de que es hora de examinarnos delante de Dios, de poner nuestro pensamiento y corazón solo en Él y arrepentirnos de pecados. Para mucha gente estamos en un momento pasivo, esto es circunstancial, lo que está pasando actualmente, y no hay sentido el arrepentirnos, no hay sentido el humillarnos a Dios. ¿Para qué? No es necesario, no alarmemos a la gente, todo está bien. Y así por el estilo. ¿Qué pensamiento más pasivo, más, vamos a poner la palabra, es un pensamiento de distancia con Dios? No le interesa si Dios habla o no habla. Y que yo sepa, Dios ha hablado todo el tiempo. En tiempo de paz, en tiempo de verdad, situaciones diferentes, como ahorita, con esta pandemia que está abarcando casi todos los países del mundo. La verdad es de que yo siempre tengo un dicho que digo, la muerte la tenemos en las pestañas. La muerte nos puede llegar en tiempo de paz y en tiempo de enfermedades, en tiempo de guerra, en cualquier momento. Sin embargo, en honor a la verdad, hoy más que nunca, nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos dar buen testimonio. Necesitamos brillar. Dar el sabor que necesita la tierra, la sal de la tierra, dice, somos nosotros. Pero si la sal, dice, se vuelve insípida, ¿con qué sal hará? No da sabor. Y nos está hablando pues de nuestro testimonio, de nuestros procederes cristianos, cosas que los apóstoles escribieron mucho al respecto. Cómo debe comportarse un hijo de Dios, la nueva vida en Cristo. Nosotros tenemos, dice ahí, que ponernos la armadura, el apóstol Pablo, para batallar contra el enemigo. Y eso, la armadura, pues nos lleva a una disciplina cristiana, una disciplina de conducta, una disciplina de sometimiento a Dios. La verdad es que la demanda es siempre para nosotros, nos confronta siempre Dios a nosotros, de que si de veras decimos que somos luz, pues tenemos que dar luz. Si somos la sal de la tierra, tenemos que sazonar a la tierra con nuestras obras que le agraden a Dios, que glorifiquen a Dios. Entonces, hermanos, en este día queremos invitarles a que sintonicen la predicación que vamos a estar dando y que ojalá Dios les hable, les edifique, los bendiga de una manera especial. La palabra de Dios para eso es. Dice que vino la palabra de Dios para redarguir, para enseñar, para amonestar, para instruirnos en justicia. Es la palabra de Dios. Yo deseo que usted sea edificado en la palabra de Dios. Trate de escuchar lo más que pueda en este día la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Deseando pues de que Dios lo guarde a usted que me está escuchando y también a su familia. Gracias y hasta más luego. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Buen testimonio del Señor o ser tropiezo del Evangelio. Es decir, uno manifiesta lo que realmente es. Dice entonces el libro de Pedro de esta manera, primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, por la lectura de tu palabra. Gracias por esta palabra. Te rogamos que sea de mucha bendición, de provecho, de exhortación, de motivación a los que la escuchen, Señor. Padre, usa mi lengua, mi mente, mi corazón, mi vida de una manera especial. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria y la honra, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Que tu Espíritu Santo glorifique tu nombre, Señor. Glorifique ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. En el transcurso de mi vida cristiana he visto tantas cosas. Me hace recordar en este momento a un joven que fue un casualmente presidente de los jóvenes de la iglesia local en Managua, Nicaragua. Pero este muchacho en un año de vida regular en la iglesia daba testimonio de esta manera. Por ejemplo, enero y febrero estaba firme en el Señor, pero ya marzo y abril andaba en el mundo, andaba pues tomando, andaba haciendo de todo. Ya como, vamos a poner, mayo, junio, regresaba a la iglesia, se reconciliaba y volvía a darle cargo en la iglesia. Y tardaba más tener el cargo en la iglesia y otra vez volver a lo mismo, a las cosas de este mundo, al vicio, a la maldad y todo eso. Ahí andaba en las calles y la gente le miraba y le decía: mira, que no es el muchacho que predica en la iglesia, que no es el muchacho que canta alabanza en la iglesia con la guitarra y todo eso, porque tocaba guitarra. El asunto de que el pobre joven tardaba más en entrar a la iglesia, a reconciliarse con el Señor, ¿verdad?, que ya estaba otra vez allá afuera dando mal testimonio. Pero no fue el único que yo conocí a varios así. La pregunta es: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué en el corazón está que quieren servir a Dios y que quieren servir al mismo tiempo al pecado? Es una controversia. El apóstol Pedro aquí, por ejemplo, nos da exhortaciones a la iglesia del Señor de cómo viven los siervos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos siervos de Dios? Cómo tener una buena conciencia, una buena conducta en el Señor. Por ejemplo, dice, amados, dice: yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Lo primerito que uno tiene que hacer es examinarse a sí mismo y ver si uno le está dando lugar a la carne o le está dando lugar al Espíritu de Dios con su palabra para que lo gobierne. Lo otro, dice el versículo 12, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, hay que poner atención de cómo vivimos, qué decimos, qué hacemos. Y si nos equivocamos, hermano, rectificar, pedir perdón si es necesario y hacer las cosas diferentes, hacer las cosas que a Dios agrada más bien. Porque a las personas, hermanos, usted puede dar buen testimonio todo el día, pero si en la noche usted dio una mala contestación o usted hizo algo que no le agradó a la gente, ya con solo ese error, con solo esa situación, ya lo acusan a uno de lo peor. Ya dicen: no, ese es mentiroso, ese es un gran hipócrita, ese es aquí, ese es allá. Por un error lo embarran todo a uno. Pero en estas situaciones uno tiene que pensar de que uno tiene que dar buen testimonio para la gloria de Dios, así lo dice aquí, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No es fácil dar buen testimonio cuando uno lo hace con su mente y su intención de corazón. Pero ¿sabe cuándo se vuelve una naturaleza en uno? Cuando uno se entrega al Señor más y más. Cuando uno le dice: Señor, yo no puedo dar buen testimonio, pero con tu ayuda, tú me vas a ayudar a que la gente vea las buenas obras que has hecho en mí. Es decir, la actuación del Espíritu de Dios con su palabra en nosotros nos hace, hermanos, que hasta nos olvidemos de la presión
de que la gente nos hace ¿verdad?, nos señala, sino que más bien uno vive la vida normal porque vive uno en comunión con Dios. Uno está caminando con Cristo. Y mientras uno está caminando con Cristo, uno no está pendiente del testimonio y todo, porque uno da buen testimonio al final, porque tiene una relación con Dios. Bien, estoy pensando en esta hora en un muchacho que con lágrimas en sus ojos me dijo en silla de ruedas: si tan solo yo no hubiera hecho caso a la gente, si tan solo yo hubiera meditado un poco más lo que yo iba a hacer, yo no estaría en esta silla de ruedas. Bien, ¿qué sucedió? Que casualmente en la guerra había un saqueo. Cuando estaba la guerra en Nicaragua, estaban saqueando una azucarera, una bodega, y la gente iba como hormiga, con carretones, con pick-up, con vehículos, y aún en el lomo traían, hermanos, 100 libras de azúcar para su casa. Estaban saqueando, estaban robando, estaban haciendo todo eso, ¿verdad?, en la bodega. Pero bien, le decían personas que pasaban: vamos fulano, vamos a saquear, vamos a traer azúcar. Tal vez en tu casa no hay azúcar, trae. Mira la gente cómo está llevando para el pueblo el azúcar. Y él dice, al oír esas invitaciones y al ver la gente cómo llevaba el azúcar de gratis, bueno, nunca había robado en su vida. Su padre y su madre nunca le enseñaron a robar, mucho menos la palabra de Dios. Él era un cristiano. Y al final pudo más la emoción, ver cómo la gente tenía, ¿verdad?, la oportunidad de robar. Entonces dijo él: voy a ir yo también, aunque sea voy a traer un poquito de azúcar. Y se metió. Pero él no sabía, y la gente no sabía, que el cuidador de ese lugar, de la bodega, estaba enfrente. Y cuando alguien jaló de una manera impropia una de las 100 libras de azúcar, de quitarle de azúcar, cayeron unas paletas y casi aplastan a gente. El asunto es que se hizo un gran ruidaje. Cuando el hombre, el cuidador, oyó eso, pues abrió y se dio cuenta de que por la parte de atrás estaban robando a la gente. Y entonces lo primero que hizo fue apuntar y disparó al azar, parece. ¿Y en quién cayó la bala? Cayó en la columna del hermano fulano, de este hermano que estoy hablando. Y quedó paralítico, quedó en su silla de ruedas. El punto está de que él decía: yo nunca había robado, yo nunca había hecho esas cosas indebidas. Pero el día que la hice, en el pestañeo que yo hice, me pegaron el balazo y me desgraciaron. Es decir, la vida nos enseña a nosotros de que cuando uno hace algo indebido, fuera de lo que Dios pide, que demos buen testimonio, que seamos cristianos 24 horas al día, los 7 días de la semana, que seamos sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, que demos, hermano, el testimonio que glorifica a Dios. El día que nosotros hacemos algo, por muy pequeño que sea, indebido, nos cae el demonio y nos cae el mundo y nos cae la culpa y nos cae todo encima. Aquí predico y enseño en la iglesia, digo, el día que usted solo saca la punta de la nariz, te la mochan. Dios permite que te la mochen, es decir, que te la quiten. Es decir, una pizca de mal testimonio, una pizca de algo indebido, y ahí viene de inmediato. Pero ¿a quiénes le sucede eso? A los hijos de Dios, a los que tienen temor de Dios o el verdadero temor de Dios. Para el mundano, el carnalón, eso es natural, eso es normal. Es más, le llueve sobre mojado y no le interesa, no le importa. Da mal testimonio, dice palabrotas. Por ejemplo, una dama se mete con un hombre, se mete con otro hombre, fracasa y vuelve a fracasar y vuelve a fracasar. Va de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no le importa. Pero a una hija de Dios sí le importa. Porque no vive para sí, vive para el Señor. La piensa 2 veces. Bien bonito le puede estar hablando un inconverso, aún un cristiano en la iglesia le puede estar hablando bonito, pero ella consulta con Dios. No es loquita, no es loca. De por medio está su vida espiritual, su testimonio con Dios. Eso es interesante, ¿no cree? Lo mismo pasa con los varones. Un varón de Dios no puede andar alocado. Un verdadero siervo de Dios no puede decir y hacer cosas al antojo. Siempre está conectado con Dios, pidiendo dirección a Dios. Dice el versículo 15 de 1 de Pedro 2: porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se da cuenta? Siempre uno sabe de que hay cosas que son lícitas, pero hay cosas que no convienen. Con razón Pablo dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Los incrédulos no tienen que ver nada con el creyente. La luz no tiene que ver nada con las tinieblas. Cristo no tiene que ver nada con el diablo. Y así por el estilo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace la diferencia en nuestra vida. El que es guiado por el Espíritu de Dios anda en la luz. Busca la palabra, busca discernimiento de Dios. No va a lo tonto. Aquí dice claramente que la gente que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que perseverar haciendo el bien para que calle la ignorancia de los hombres insensatos. La gente te va a acusar, la gente te va a decir cosas. Pero ¿saben qué? Cuando uno anda en el Señor, uno no usa la libertad en Cristo como pretexto para andar haciendo las cosas malas. Uno sabe que tiene libertad en Cristo y contra las cosas buenas no hay ley. Si usted está haciendo el bien, no hay ley. Dios le da luz verde a todo aquel que hace el bien. Por ejemplo, si usted sienta o no sienta en su corazón darle de comer a un pobre, no está esperando que un ángel de Dios le hable y le diga, dale de comer a ese pobre, a ese hombre que te está pidiendo. Uno no la piensa dos veces y usted impulsivamente le da algo a esa persona. No va a haber ninguna conciencia que le acuse. No va a haber ninguna ley, ni nadie que diga, mira, él le está dando de comer a un pobre. Eso no está bien que le dé de comer al pobre. No hay ley. Es lo contrario. Aplausos para esa persona. Qué bueno que le da de comer, se acuerda del pobre. Qué bueno que le da la mano al necesitado. Entonces, hermanos, la gente es callada en su ignorancia cuando nosotros obramos como hijos de Dios, dando buen testimonio. Dice el versículo 21, capítulo 2 siempre de Pedro. Pues dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya está hablando de los sufrimientos, de que hay que soportar el ataque, hay que soportar muchas cosas que nos hacen sufrir. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dando a entender el apóstol aquí de que uno muchas de las veces tiene que padecer por causa del nombre de Cristo. Pero Cristo es el ejemplo a la iglesia. Él es ejemplo porque Él no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Y vamos a hacer un examen ahí. En nosotros sí hay pecado, en nosotros sí hay engaño, pero preguntemos, ¿habrán engaños intencionales? ¿Habrán malas obras intencionales? ¿Habrán cosas que sí nacen de nosotros? Si es así, es ahí donde tenemos que decirle, Señor, límpiame, ayúdame, Señor, que tu palabra me lave de esa inmundicia, porque no es posible que de una fuente de agua dulce salga agua salada o amargada. No puede salir de la misma fuente dos cosas, agua dulce o amarga o salada, no puede. O es dulce o es amarga o salada. Uno no puede decir, voy a hacer buenas obras, pero mi intención y mi corazón es malvado. Mi corazón dice otra cosa. Aquí hay que examinarnos. En el caso de Cristo, nunca hizo pecado, nunca hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Por su naturaleza, venía del Padre. No, él no fue engendrado por el hombre. José no engendró a Jesús, fue por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces él era puro en todo el sentido de la palabra. Ahora nosotros tenemos el ejemplo de Jesús para no hacer pecados, para que nuestro corazón se enderece, se anda torcido. Y lo otro, si hay engaño en nuestra boca, decirle, Señor, ayúdame a no ser mentiroso, ayúdame a no ser hipócrita, ayúdame, Señor, a dar buen testimonio, porque ese es el problema, que ni dejamos entrar a la gente, ni entramos nosotros. Como dice un dicho por allá, ni rajamos la leña, ni prestamos el hacha. Ni dejamos que la gente busque de Dios, ni nosotros buscamos de Dios. Ese es nuestro problema que tenemos, cuando tenemos problemas en el alma, en el corazón.
Por eso en aquel día muchos vamos a decir o dirán al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre leíamos la Biblia, en tu nombre hacíamos aquí, hacíamos allá. Pero la respuesta del Señor va a ser: nunca les conocí. Apartados de mí, ¿qué más dice la Biblia? Hacedores de maldad. Es decir, el problema está en el corazón. El problema es que si el Señor de veras no ha entrado en mi vida, yo estaré teniendo conflicto tras conflicto con mi alma. Sí, pero cuando ya tengo al Señor en mi corazón, siempre voy a fallar como humano, pero voy a rectificar. Pero voy a rogar: Señor, aparta de mi boca el engaño y la mentira. Aparta esa costumbre, porque ese es el problema, que se vuelve una costumbre en nosotros eso. Se vuelve algo muy automático, a tal grado que si hay que mentir, mentimos automáticamente. Pero ¿sabe qué? La gente nos está viendo, la gente nos está conociendo, y la verdad es que somos mal testimonio cuando somos así. Imagínense que alguien diga de nosotros: no le hagas caso a ese fulano, él es un mentiroso. No le hagas caso a esa fulana, es mentirosa. Alguien una vez me dijo en California: hermano, dice, mi madre aquí en la iglesia se porta bien, es un dulce con los hermanos, es encantadora con los hermanos. Yo la observo, dice, cómo se porta aquí en la iglesia. Pero si usted, y con lágrimas en los ojos, pero si usted la conociera quién es en la casa, si usted supiera quién es mi madre en la casa, cómo le responde de feo a mi papá, cómo, dice, pelea con todo mundo, dice, todo el día vive amargada, y cuando alguien toca la puerta y es un hermano de la iglesia, lo trata con dulzura. Pase, hermanito, pase, siéntese, quiere un vaso de agua, quiere aquí, quiere allá. Bien amorosa mi madre. Pero cuando esa persona se va, vuelve la amargura, vuelve el griterío, vuelve esa vida, dice, de que a mí me decepciona, dice. Imagínese. Alguien estaba viendo a esa hermanita, será su hijo. No se diga el esposo que no era convertido en esos días. La verdad es de que ahí está el punto. Ahí está el punto que nosotros deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderos siervos de Dios, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede ser, hermano. Dice el versículo 9, capítulo 3, primera de Pedro. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que fueses, dice, herederos de la bendición, para que heredaseis la promesa o la bendición de Dios. Vea qué lindo lo que dice el apóstol, el comportamiento de un verdadero cristiano. Te maldice, no maldigas, ya, más bien bendice. Si la gente habla mal de ti, tú abstente, trata de no hacerlo. Es decir, no entres al juego de la persona que te acusa, de la persona que te malquiere. No entres al juego de ellos. Dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Capítulo 3, versículo 13 de primera de Pedro. ¿Quién es aquel que dice, aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen en el bien? Nadie. Porque Dios a esas personas las protege. Como el caso de Job. Job 1:1 dice la Biblia que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre perfecto, un hombre sincero. A la hora del ataque del diablo, lo atacó 2 veces fuertemente, venció, pudo pasar la situación. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre perfecto. Es un gran ejemplo en la Biblia ese hombre, ¿no cree? En conducta. A pesar que al final sí pecó cuando dijo que maldijo el día que nació y todo eso, pero era un humano. Por eso yo estoy en contra de las personas que dicen que es un cuento, es un libro de cuento, una historieta, porque los hombres dicen no aguantaría un hombre tanta situación, no aguantaría un hombre. Entonces yo argumento y digo, entonces quiten eso de la Biblia, si es un cuento, una fábula. ¿Para qué me ponen de ejemplo a Job si no se puede hacer eso? Si es una fábula. El diablo al final no ataca, el diablo no acusa, el diablo, hermano, está lejos de los justos. Quiten eso de la Biblia, pues. ¿Ves? Cuando yo hablo así, algunos me van a acusar, cerrado la cabeza. Él no es amplio la cabeza. Con la palabra de Dios, yo sí voy a defender. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si el libro de Job está aquí en la Biblia, me está dando un ejemplo a mí de cómo uno puede ser justo en medio del ataque del diablo. Ahorita usted puede decir, hermano, si ahorita se desata que no hay más dinero, no hay más trabajo y hay que ir a robar, vayamos a robar.
¿Eso es de Dios? En otras palabras, ahorita que no hay nada de problema de ir a saquear, de ir a robar, los cristianos pues ni pensamos en eso. Pero si viniera una recesión fuertísima y no hay trabajo y no hay que comer, hay que ir a robar, yo creo que tenemos que pensarla 20,000 veces. Creo que no lo tenemos que hacer porque somos hijos de Dios. Si hay que mentir, tenemos que mentir, hermanos. Si hay que hacer cosas indebidas, tenemos que hacerlas. Si hay la oportunidad de hacerlo. Yo creo que, por eso que creo que Dios está permitiendo que prediquemos en esta hora. Porque este mundo va de mal en peor. Y la situación nos va a invitar a que hagamos cosas de desobediencia con la palabra de Dios. Es decir, si un día tenemos que blasfemar el nombre de Dios, hay que blasfemarlo. Si un día nosotros tenemos que hacer cosas que de veras van a decir que la gente se desanime en creer en Cristo Jesús, pues vamos a participar de eso, ¿verdad? Yo creo que no es así. Más bien la Biblia nos exhorta que nos comportemos con una buena conciencia delante del Señor. Dice 3:16 y 17 de 1 de Pedro siempre. Teniendo, dice, buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se da cuenta? Es mejor padecer por causa de Cristo haciendo el bien que haciendo el mal. Bien, hermanos, después de esta introducción, solo necesito 10 minutos más. Apenas hablé lo de Pedro. Yo quiero en esta hora remarcar de nuestra distinción en nuestro estilo de vida cristiano con el estilo de vida de personas sin Cristo. Hay personas que dicen, no, somos iguales, somos parejos. Dios no tiene diferencia entre su pueblo. Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. Y yo pregunto, ¿será que es así? ¿De veras que es así? Entonces, ¿a qué vino Cristo a dar su vida? ¿Por qué todo el mundo no cree en Cristo Jesús? ¿Por qué no todo el mundo va a la palabra de Dios? ¿Por qué no todo el mundo vive los mandamientos del Señor? ¿Por qué no todo el mundo se reúne a alabar y glorificar a Dios en los templos cuando están abiertos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que es una minoría la que busca de Dios? Pero la mayoría busca sus cosas personales. La mayoría, hermano, hoy en día, por ejemplo, examinamos a los adolescentes y niños y vemos que ellos para nada quieren buscar a Dios. Más bien se levantan muchos ateos, muchos niños sin Dios y sin esperanza, inclusive hijos de evangélicos. Hijos de evangélicos sin temor a Dios. Hijos de evangélicos que cuando ya salen de 18 años para arriba se apartan del Señor y blasfeman el nombre de Cristo. No tienen sembrado en su corazón el temor de Dios. Porque nosotros como padres nos hemos propuesto, parece, ignorar que nuestros hijos busquen a Dios. Y déjenme decirle que uno de los principios que tenemos los cristianos evangélicos, los siervos de Dios, es que las almas se salven. Y no es posible que nos enfoquemos solamente en que se salven las almas que no son de nuestra familia. Primero van nuestros hijos, que busquen a Dios y tengan temor de Dios. Creo que es un principio, la salvación de nuestros hijos. Porque si en este momento viniera un terremoto, usted lo primero que hace es, mis hijos, que salgan, que no les pase nada. Es lo primero. Si en este momento se enferma uno de sus hijos, usted hace lo imposible para que ese niño o esa niña no se muera. Es un principio. Es algo que está dentro de nosotros, algo que automáticamente se despierta en nuestra vida. Lo mismo tiene que ser en lo espiritual, la salvación de nuestros hijos. Por eso diario hay que orar por ellos, diario. Bien. Esto se trata entonces, para ir concluyendo esta palabra, esto se trata de que nosotros adquirimos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, un carácter especial. Y es el carácter, o la marca, el modelo que tenemos del Señor Jesús. Nosotros tenemos que decirle al Señor todos los días, Señor, yo quiero vivir solamente para ti, para tu honra y tu gloria. Yo no quiero, Señor, estar en una situación en donde te desagrade. Yo quiero hacer algunas distinciones en esta hora debido al tiempo. Hay mucho que podemos enfatizar en esta hora, ahora que somos confrontados por el Señor para dar testimonio para su honra y su gloria. Por ejemplo, hermanos, yo quiero enfatizar acerca de la conducta de un creyente
o, ¿verdad?, una persona también sin Cristo. ¿Cómo somos diferentes? Por ejemplo, nosotros somos diferentes en esto. La gente sin Cristo, la gente mundana, anda buscando su propia felicidad. Nosotros tratamos de agradar a Dios. No andamos buscando ególatramente nuestra propia felicidad. Las personas sin Cristo son personas conflictivas todo el tiempo. Nosotros más bien evitamos la discordia. Las personas sin Cristo, entre ellos mismos, ¿verdad?, buscan cómo estar haciéndose el mal y está en la perversión. La gente con Cristo procuramos andar en santidad, procuramos apartarnos de las maldades. La gente sin Cristo se alaban entre ellos mismos buscan su gloria. Nosotros buscamos la gloria de Dios, los que queremos algo con el Señor. A esta gente sin Cristo le gusta guardar las apariencias. Nosotros procuramos ser genuinos en el Señor. Es decir, nosotros no andamos buscando como que la gente se congracee con nosotros o nosotros congraciarnos con ellos. Más bien buscamos cómo congraciarnos con el Señor. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. La verdad es de que uno tiene que presentarse es a Dios, como Dios le pide a uno. Bien, hablando pues al respecto, ya para concluir, yo quiero enfatizar sobre el ejemplo que nos da el Señor con su estilo de vida, con sus palabras y a veces el ejemplo que nosotros tenemos. La Biblia dice como una enseñanza: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tengo a Cristo, si tengo el temor de Dios, eso es lo que más hablo, las cosas de Dios. Pero si estoy lleno de mundo, lleno de carnalidad, de eso hablo y me deleito en esas cosas. La palabra también dice que cuando, en el caso de los discípulos, cuando estaban en verdad teniendo preso a Jesús, que lo echaron preso, que algunas personas se le acercaron al apóstol Pedro y le dijeron: tú eres de esos Galileos, tú eres Galileo también, tú eres de ellos. Y aquel preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué me dice eso? Dice: porque tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de hablar. La gente descubre quién verdaderamente es uno por la manera de hablar, por la manera de ser, hermanos. Pongámosle mente a eso. Pero el Señor nos ilumina con su palabra. El Señor nos da una diferencia con su palabra. Dice: mis palabras son espíritu y son vida. También los apóstoles, algunos de ellos tuvieron que decirle al Señor: tus palabras son de vida eterna. Y el mismo Señor mencionaba que Él tenía palabra de vida eterna. Él, como autoridad máxima, dijo: si ustedes creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea la autoridad con que hablaba el Señor y ofrecía ríos de agua viva. En una ocasión mandaron a unos soldados a capturar a Jesús y no lo hicieron. Cuando regresaron sin Jesús, le preguntaron, ¿verdad?, los principales: ¿por qué no los trajeron? ¿Por qué no trajeron a Jesús? ¿Qué pasa? Y ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, estaban ellos asustados, estaban ellos, ¿verdad?, asombrados de la autoridad, cómo hablaba Jesús. Nadie habla como Él. Él se distingue por sus palabras. Él se distingue por la llenura que Él tiene. Vea, eso es un ejemplo para nosotros. Jesús tenía un vocabulario y una mentalidad diferente. Hijo de Dios, hija de Dios. A Él lo tenemos de ejemplo. Podemos, entre más nos metemos con sus palabras, entre más nos metemos con Jesús, seremos diferentes. Tendremos un vocabulario diferente, una mentalidad diferente, porque nos metemos con la fuente de agua viva. La verdad es que Jesús también dijo en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero saben, yo he hablado estas cosas para que tengan en mí paz. Dando a entender que las palabras de Jesús nos traen paz. Y digo, ¿será que tenemos paz en Jesús los cristianos? ¿O somos muy inquietos? ¿O andamos como unos locos? Andamos, hermano, sin paz. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de la paz que tenemos nosotros. Él es el príncipe de paz, dice la Biblia. Por lo tanto, vea, en sus palabras, en las cosas que Él dijo, ahí se alimenta nuestra vida, nuestra alma. Nos regocijamos con las palabras de Jesús.
Si no pasa eso en usted, pregúntese si usted es de Jesús, si usted le pertenece al Señor. Por último, dice que nos ilumina con su ejemplo el Señor. Es decir, su carácter, sus metas, sus aspiraciones no eran terrenales, eran celestiales. Él le dijo a Nicodemo: si te he hablado cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo será si yo te hablara las cosas de allá arriba, de celestiales? Porque el Señor, hermanos, venía con otra mentalidad diferente a la nuestra. Lamentablemente el pueblo evangélico no hemos captado la idea de que el Señor nos ha llamado a un ministerio, pero que no se parece a este mundo. Por ejemplo, nosotros, alguien por ahí dijo una vez: si ustedes quieren, si algún día yo voy a ser pastor, necesito que me paguen 500 semanales, decía ese hombre. Y cuando yo escuché eso dije: qué cabeza más chiquita, servir a Dios, pero servir a cambio de un dinero, de una situación en donde la persona dice dando y dando, compromiso con el Señor. No es así, hermano. Eso no es así. El Señor llama a personas que se despojen a sí mismos. El Señor llama a personas que se niegan a sí mismos, tomen su cruz, dice la Biblia, y sígame. Es decir, aquí nos llama el Señor a que tomemos de su estilo de ejemplo, cómo era Él, cómo el Señor sirvió al Padre Celestial. ¿Saben? Alguna vez dijo el Señor, no una vez, varias veces, que lo más importante para Él era hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. A Él le encantaba buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y en los primeros capítulos de Juan menciona muchas veces al respecto. Bien, tengo preguntas. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios? Lo pregunto otra vez. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios? ¿Las cosas de este mundo o servir a Dios? Las cosas de este mundo, ganar dinero, mucho dinero, es ser rico, o hermano, honrar a Dios. Lamentablemente mucha gente prefiere dejar la obra de Dios tirada e irse a buscar los dólares. Aquí se ve mucho en este lugar de Estados Unidos. Aquí hay una persona que tal vez está ganando 15 la hora, fíjense bien, pero si le ofrecen 30 la hora, 25 la hora en otro lado, tiran el trabajo, se van lejos a trabajar y dicen: allá voy a servir a Dios. Mentira. Si aquí no fuiste fiel en este lugar, ganando poco, para ti es poco eso, hermano, y andan buscando el billete, andan enfocados en los billetes, solo porque los mundanos, los hijos del diablo, la gente sin Cristo, está buscando las cosas de este mundo, y también el Hijo de Dios, la hija de Dios, hace igual. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento. ¿Saben? Algunos dicen: cuando yo llegue a mi país, allá sí voy a servir a Dios. Aquí ando tras el billete, pero cuando yo llegue a mi país, allá voy a servir a Dios el resto de mi vida. Mentira. Si aquí fuiste un mañoso, si aquí fuiste mentiroso, si aquí le robabas a Dios, si aquí eras malo, malvado, perverso, le diste la espalda al Señor, dejaste tirar la obra de Dios por servir los billetes, lo mismo será en tu país, lo mismito, el mismo mañoso será. Dice un dicho que perro que come huevo ni que le quemen el pico, gallina que come huevo ni que le quemen el pico. Si aquí no eres fiel a Dios, tampoco serás fiel allá. Tienes que arrepentirte de esa actitud. Tienes que pedirle perdón a Dios por ser tan rebelde en su presencia. Si Dios te ha llamado a un ministerio, tienes que rendirle cuenta a Dios por ese ministerio. Yo no sé si me va a decir amén usted, pero es la verdad. ¿Qué es lo que está lleno tu mente y tu corazón? Otra pregunta. ¿Qué es lo que está lleno tu mente y tu corazón? Examínate. Diario examínate. De veras, ¿qué es lo que hay dentro del corazón y la mente nuestra? ¿Qué es lo que hay? Como te dije anteriormente, dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Vea el caso de nosotros. El Señor se pone de ejemplo que Él tuvo que padecer por hacer la voluntad del Padre. ¿Y hasta dónde padeció? Hasta la muerte. Muerte de cruz, como un maldito. Hasta ahí llegó el Señor, a tomar el lugar tuyo y mío. A ese lugar que no tenía por qué llegar el Señor ahí, al Calvario. Hoy diríamos la silla eléctrica. Hoy diríamos, ¿verdad?, la muerte letal, la muerte de inyección. Y así. Él pagó ese alto precio y sufrió abstenencia por amor a nosotros. Hoy, lamentablemente, no queremos pagar el precio. Hoy, lamentablemente, lo queremos todo, la bendición de Dios.
Y el día que la bendición de Dios ya no está, ya no queremos servir a Dios. El día que ya no tenemos